señores, cuando nos llegó el libro se lo dijimos, qué interesante un libro que trate de ubicarnos frente a la historia de un lugar muy peculiar de nuestro país. Un sitio diferente. Y hay quienes dicen que no hay sitios como este, digamos, en otras zonas de la región. Estoy hablando del libro Los rusos de San Javier, perseguidos por el zar, perseguidos por la dictadura uruguaya, de Vasily Lubkov a Vladimir Roslik. Ahora vamos a ver quiénes eran estos dos personas. Seguramente muchos de ustedes tienen recuerdo de quién era Roslik. El libro ha sido realizado por Virginia Martínez, de Ediciones de la Banda Oriental. Es el libro. Virginia es profesora de historia, realizadora, productora audiovisual, directora de Televisión Nacional, es autora de otros libros que también hemos presentado aquí. Virginia tiene buen ojo para elegir cosas que realmente merecen el desarrollo de una historia a contar a través de las páginas de un libro. Y le estamos dando la bienvenida. ¿Cómo estás, Virginia? Muy bien, muchas gracias por la invitación y de verdad que es un placer estar acá. Te agradezco mucho, Virginia. Los rusos de San Javier coincide con algo que acabamos de recibir y que yo te tengo que mencionar. Soy menos de lo mismo. Mírame. TNU. Televisión Nacional. Ex Canal 5 para muchos, ¿no? Para muchos sigue siendo Canal 5, sí, pero la imagen de quienes están adhiriendo realmente a este cambio, están hablando mucho de TNU ahora. TNU, pero también admitimos, ¿no? También se admite que, sí, claro, porque es también con costumbre y con cariño que se le sigue llamando Canal 5. Claro, y entonces he recibido un impreso que está muy bien realizado, en donde se nos avanzan algunas cosas, se nos recuerda otras, en donde aparecen, por ejemplo, conocer otras culturas no es recorrer fiestas, boliches y pubs. Y ahí está Viajes y Gastronomía, por ejemplo, o Un país para comérselo. Hay series donde el último capítulo no termina en boda, y hay una serie de títulos, hay una lista de títulos. Lo hemos comentado en este programa, las series de televisión se están transformando en los últimos tiempos en un género mucho más adulto que en el pasado. Incluso en la industria norteamericana, por ejemplo, las series de televisión tienen a veces un tratamiento más profundo y maduro que las que el propio cine está realizando. Y ni que hablar, los otros días les contaba la experiencia de haber visto una serie finlandesa de notable factura. Y hay dentro de la serie que ha exhibido o está por exhibir TNU realmente cosas que son muy, pero muy provocativas. Bueno, Wallander o Wallander realmente no necesita de presentaciones, ¿verdad? Sherlock, Los Borgia están entre los títulos. Cuéntame la española. Una señora los otros días me decía, me encanta esa serie, me encanta ver esa serie. No hay que esperar a Año Nuevo para ver un buen programa de música, y entonces hay ejemplos de lo que TNU tiene hoy en programación. Hay programas que quedan una vez que terminan, documentales, por ejemplo, Mujeres Extraordinarias. Los misterios más fascinantes del universo no están en la serie de detectives, Naturaleza. Mantenerte bien informado no es leerte las noticias, Información y Análisis. Deportes quiere decir Más de Uno, de ahí aparece, por ejemplo, Campo de Juego. Hay programas que no solo hablan de lo que pasa en otros programas, Actualidad, Ponete Cómodo. Hay películas en las que no explota algo cada 2 minutos, Cine, y ahí está Cine de Festival, Nuestro Cine. A veces ver televisión es tan importante como hacer los deberes, Infantiles, el canal de los niños todos los días de la semana. Un canal donde entretenimiento y cultura están en el mismo horario, educación y entretenimiento. Soy Otra Televisión, Mírame, TNU, y esto es lo que nos divulga 50 años además. 50 años cumplimos en julio, sí.
Y tan jóvenes todos, ¿no? Sí. Tan jóvenes todos. Y 50 años. ¿Estás contenta? Sí, estoy contenta. Estoy muy contenta con el trabajo del canal, que es exigente, que es complicado, pero creo que en la pantalla se ven los cambios. Yo creo que se ven, sí. Y a pesar de que uno no trabaja, creo que tú tenés la misma impresión, ¿verdad? Pero no puede de ninguna manera descartar el tema de la medición. También las mediciones están marcando sí, una las evolución. mediciones, sí, yo no las descarto, creo que hay que mejorar las mediciones, entre otras cosas se miden en Montevideo nada más, pero bueno, los números nos dicen sobre todo que cuando renovamos la programación y cuando mejoramos la calidad de la pantalla, la gente responde. Claro. Virginia, ¿y cómo podés ser mamá? ¿Cómo podés ser directora de TNU? Y podés todavía escribirte un libro sobre los rusos de San Javier, un libro en el cual has investigado, lo cual significa más horas todavía de trabajo, un libro de casi 300 páginas dedicadas a un sitio muy especial del Uruguay. Bueno, lo de mamá, estoy bastante aliviada. Tengo hijos ya grandes y si bien los hijos siempre requieren atención, no es lo mismo esperarlos de la escuela o del liceo. O sea que desde ese punto de vista estoy bastante cumplida. Respecto del libro, es un libro que yo tenía muy avanzado antes de entrar al canal. Y de hecho lo dejé un poco en remojo porque, bueno, la dirección del canal es un trabajo de tiempo completo, pero teniendo en cuenta que ya lo tenía muy avanzado, hice un esfuerzo final y bueno, ahí está. Es producto de unos cuantos años de trabajo. Ahí está, eso te iba a decir. San Javier, ¿qué te trajo de esto? Mira, creo que uno de los contactos con San Javier fue cuando yo estaba haciendo Tiempos de Dictadura, que allí leí algunas declaraciones de Mari Zavalkin, que es la viuda de Vladimir Roslik, el médico asesinado en abril del 84, y ella planteó en los reportajes planteaba una situación que trascendía la persecución que había sido víctima su marido y que terminó en el asesinato, y hablaba de un pueblo perseguido. Y a mí eso, y hablaba más de un pueblo perseguido y de una persecución de carácter étnico. Y a mí eso me sorprendió, que alguien que lo caracterizara de esa manera. Bueno, quedó un poco ahí, luego tuve la posibilidad de ir a San Javier porque, bueno, hice la producción del documental El Círculo sobre Henry Engler, claro, cuya familia pertenece a los fundadores de San Javier, y fue mi primer contacto con el pueblo, y después que entras ahí, todo te empieza a traer, ¿no? Me contaba los otros días María José Pino, que había estado incluso ahora en los festejos de San Javier. Ya conocía San Javier, creo que conocías, ¿verdad, María José, de San Javier? Y que me contaba que era un sitio, y yo lo digo con la ignorancia y además con la desazón de la ignorancia, de tener la ignorancia, porque a mí me gustaría conocer San Javier, por ejemplo, como otros lugares, ¿verdad?, del interior del país. Y me contaba de lo particular, de lo singular, de la experiencia de visitar un sitio que es muy especial. Sí, la primera cosa que tiene, que es un lugar que vos no llegás de pasada, ¿no? Porque tenés que proponerte ir a San Javier, y si no vas en un vehículo propio, llegar a San Javier no es fácil. No hay buena locomoción, San Javier está adentro, ¿no? O sea, no se va en cualquier momento del día, ¿no? Incluso para los sanjavierinos que no tienen auto, salir de San Javier no es fácil. No es fácil, no está bien comunicado. Y tiene una cosa muy linda que es el paisaje, el río, y después cosas también muy atractivas porque en la población, ¿no? Desde gente que son típicamente gente del interior, con sus apellidos rusos, hasta con sus características físicas que no son las del criollo común, aunque está bastante mezclada, claro, la población, y con una muy fuerte impronta de la cultura rusa, ¿no? En la gastronomía, no sé, vos vas ahí y tenés en ese pueblito pequeño tenés un centro cultural Máximo Gorki, un cine, un centro cultural ahora Povieda, que es, Victoria en ruso.
Es decir, que la presencia de lo ruso, que ha sido característica de la población y del poblado, que está en su origen y que también fue factor de persecución, sigue viva. Claro. Ellos vinieron a principios de siglo, ¿verdad? Vinieron en el año 13. Mucha gente cree que vinieron perseguidos, o que vinieron después de la revolución bolchevique, y no es vinieron así. Antes. Vinieron antes. Y vinieron perseguidos por el zar, porque bueno, formaban parte de una secta religiosa que era, en ese momento en Rusia, el poder del zar establecía una única religión, la religión ortodoxa, que estaba totalmente asociada a la autocracia zarista, y no había posibilidad de practicar ningún otro culto. Y en esa época y desde mucho antes proliferaron en Rusia multiplicidad de sectas religiosas que querían vivir aparte, que querían vivir en comunidad. Y estos eran uno de ellos, que eran, bueno, una secta muy particular, estaban muy inspirados en la filosofía de Tolstoy. Ajá. No se tomaba alcohol, no se fumaba, tenían un jefe de la secta que era una especie de Cristo, y bueno, tuvieron la oportunidad de tener contacto con un funcionario del gobierno de Valle que les ofreció venir. Y les ofreció venir, y ellos vinieron, pero no como vienen los inmigrantes que vienen a buscar mejor vida, sino que vinieron con una idea, que era instalarse juntos y crear una especie del reino de Dios en la tierra. Sí, qué fantásticas estas historias que tienen que ver con el pasado del Uruguay, ¿no? Ayer asistí, por ejemplo, a un evento. Yo no suelo ir a eventos, pero no solo no por desplante, sino porque, por muchas cosas. Y se presentaba un producto muy conocido, muy famoso, de mucho peso en nuestro continente, y se dijo que el primer país al cual había llegado era Uruguay. Es decir, esas cosas singulares. Por supuesto que esto de San Javier tiene además otro nivel. Son 1000 y pico los que están viviendo en este instante, ¿no? Sí, más hacia 2000, creo que son 1600, 1700. Sí. Hay algunos en Argentina, otros aquí en Montevideo. Sí, después como grupo religioso no existe más, se llamaba Nuevo Israel, y en su momento llegó a tener más de 100.000 adeptos, o sea que no es poco. Hasta que llegó Pare de Sufrir. Sí. Bueno, después se fueron, de hecho vinieron para acá con esa intención, y a mí siempre me resultó atractivo de la historia de San Javier y de la historia de ese ensayo yo lo planteo allí en el libro como de Estado teocrático, ¿no? Que tenía que ser una comunidad cerrada, que para ellos cuando decidieron venir acá fue porque creían que tenían las mejores condiciones para seguir con su proyecto, porque la idea no era integrarse al país en principio. Y luego cómo eso, con el paso del tiempo, incluso con la aparición de, las primeras intervenciones, porque a los 4 o 5 años ya están peleándose en los propios sanjavierinos, está el Partido Colorado, el Partido Nacional, quienes votan, no votan, los quieren nacionalizar a los rusos, porque Lukov hace una alianza con un sector del Partido Colorado, que era el vierismo. Y también hay algo hasta exótico en eso, ¿no? Un hombre que manejaba mal el español, pero que lo aprende rápidamente, y que dice claramente: nosotros tenemos que estar con el Partido Colorado y no con estos gauchos católicos. Está buenísimo. Porque son los que nos aseguran, y nosotros seguimos tan campantes, ¿no? Sí. O sea, tenemos las tierras y tenemos la posibilidad de vivir como queremos. Lo de los gauchos católicos me resultó muy gracioso. muy gracioso, sí. Ahora, Virginia, ¿y de qué viven? ¿De qué han vivido? ¿Cómo ha crecido San Javier? Bueno, en sus orígenes fue una población agrícola, una colonia agrícola, eran campesinos, la mayor parte eran, aunque había otros oficios, pero se repartieron allí las tierras. Y se introdujeron el aceite de girasol, ellos, en el país. Y luego, ya se instala, que es un tema que yo no estudié y que podría ser un tema importante, un problema con las tierras en San Javier. Ajá. Hay un pedido de reparto de tierras, luego hay el Instituto de Colonización hace un reparto, pero eso es un problema que estuvo presente en la comunidad.
Y creo que algunos, bueno, después se van a trabajar a Paysandú, a Fraiventos, y hoy por hoy tengo para mí que el empleo público debe ser buena parte de lo que sostiene. Sí, como otros. Como en otros. Es un lugar que se ha despoblado. Ajá. Bueno, ahora se han reactivado, creo que algunas actividades, sobre todo locales, ¿no? A partir de la Fundación Vladimir Roslik. Claro. Con policlínica, porque eso fue otro de los reclamos desde el principio, desde la época de Lubkov. Él decía, nosotros le damos nuestros votos y queremos un médico para la colonia. Por eso para mí también hay algo muy doloroso en el asesinato de Roslik. Claro. ¿No? Porque se mata al médico del sí, pueblo, claro. a un médico de gran arraigo, que había ido a estudiar a la Unión Soviética, y eso en ese momento era bajo el gobierno dictatorial era sinónimo, ¿no?, de lo soviético, y espía y KGB, era todo lo mismo, cuando en realidad Roslik había ido a estudiar a la Unión Soviética, al lugar de origen de sus padres, a un muchacho de familia humilde que no tenía la oportunidad de estudiar de otra manera, y que en lugar de quedarse en la Unión Soviética, en Europa o en Montevideo, decide volver al pueblo, porque él además era bilingüe, y entonces cuando uno lee en esos primeros documentos del año 20, después del año, cuando asume, ya en el año 40 y pico, no me acuerdo exactamente en este momento, pero cuando se plantea en el Parlamento, de parte de algunos parlamentarios comunistas, plantean la necesidad de que San Javier tenga un médico, porque cuentan lo que es consultar un médico, a la gente que viene de las chacras. El médico iba iba cada tanto al pueblo, pero del pueblo a las chacras. Claro. Entonces, que justamente haya sido asesinado el médico del pueblo, con lo que uno sabe que significa, además. Sí, la simbología, además, que tiene, ¿no? Sí. Es señal de dejar un lugar desamparado. Totalmente. Desamparado. Absolutamente, ¿no? Y de matar también una idea. Una idea que se supone, está en el supuesto. ¿Tuviste que ir muchas veces a San Javier? Bueno, estuve en principio, el grueso, digamos, de allí de la investigación, estuve una semana, que fue donde hice las entrevistas, y luego, bueno, trabajé sobre otras fuentes, ¿no? Sobre la información disponible en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, porque digamos que antes del asesinato de Roslik, el pueblo a partir del 73 fue cada vez más golpeado, ¿no? En el 76 el ejército invade el pueblo, y luego en el 80 hay un gran operativo donde también es detenido Roslik, y son detenidas 20 y tantas personas y procesadas por la justicia militar unas 11 personas, que terminan en el penal de Libertad, que era otra cosa increíble para la mayoría de los que detienen, o buena parte, tenían entre 18 y 19 años, no tenían la más mínima idea tenían apellidos rusos. Claro. Y terminan algunos 4 años presos, y buena parte de ellos viven en San Javier hoy. ¿Cómo es la gente? ¿Es aprensiva? ¿Gusta hablar de sí mismo, de recorrer su historia, o de mantener sus secretos, sus intimidades? Yo, sabes que la primera vez que fui, pero creo que tiene que ver con el tipo de entrevistas que yo hice, yo notaba se notaba la fractura social al interior de la comunidad. Porque bueno, uno sabe que cuando se persiga una comunidad aislada, eso genera miedo, el miedo rompe los vínculos sociales. Claro. Muchos se reprochan que los vecinos durante esa época cruzaban la vereda para no saludar, para no quemarse, ¿no? Saludando. Qué horrible, ¿no? Que algunos fueron denunciados por otros del lugar, que hubo muchos instigadores, que hubo gente que medró. Entonces, uno nota esa fractura del pasado. Sin embargo, te digo con mucha satisfacción que la fiesta ahora de los 100 años... dicen que fue... Yo fui a presentar el libro porque me parecía que era el primer lugar donde tenía que estar, y fue una fiesta. Yo quizá desde afuera,
pero vi algo de tanta reparación social, de tanta alegría, y ahí estaba también el embajador ruso, como había estado antes el soviético, como pasa en todas las colectividades, y estaba la comida, y estaba la bebida, y estaba el grupo Kalinka, que en el año 80, cuando entra el ejército, clausura el Gorki, se rompen las escenografías del Kalinka, se roban el vestuario, y ahí estaba otra vez el grupo Kalinka con sus vestidos de todos colores, con sus chiquilines y sus chiquilinas bailando, y yo vi una cosa de mucho festejo, y de mucha alegría y de reencuentro. A mí la verdad que me encantó haber ido. Sí, te voy a preguntar por algunos capítulos, ¿verdad? De este libro. Regalo para Stalin. Porque bueno, la historia esta tiene muchas cosas que son bastante paradojales. Lubkov, que es el fundador de San Javier y que es el jefe de la secta Nuevo Israel, o del grupo religioso Nuevo Israel, viene, pero él había conocido viene a Uruguay. Él en Rusia había conocido a un historiador especialista en el estudio de las sectas, que con el correr del tiempo se transformó en la mano derecha de Lenin, este historiador. Y este historiador se ve que se pone en contacto con Lubkov luego de la revolución bolchevique, y le dice que el nuevo Estado no va a perseguir a las sectas religiosas, que el objetivo del nuevo Estado es la Iglesia Ortodoxa, del Estado comunista, digamos, en construcción. Ya Lubkov tenía problemas acá, porque ya tenía una gran disidencia interna en San Javier, porque había muchos problemas de endeudamiento, y Lubkov decide volver a la Unión Soviética, es decir, él salió de Rusia perseguido, y en el año 24 con un grupo de familias que ya habían nacido en Uruguay, o sea, hay uruguayos que vuelven a la Unión Soviética a fundar allá una nueva comunidad. Pero ya a esa altura los agarra Stalin, la colectivización forzada, el grupo, la comunidad de Nuevo Israel allá se transforma en un kolhoz, o sea, una granja colectiva del Estado soviético, y Lubkov empieza la persecución del stalinismo, que es cada vez más creciente, y Lubkov se transforma en un enemigo del Estado soviético, y lo mandan a Siberia. Es decir que volvió de Uruguay y bueno, desaparecen, no está bien claro cuál es el fin de él, pero que también es otro tema a estudiar, porque como decía recién, él no volvió solo, volvió con una cantidad de familias donde ya había niños nacidos en Uruguay. Por eso yo pongo allí que me imagino que hasta la posibilidad de que algún uruguayo de estos haya estado en las batallas de Leningrado, de Stalingrado, que hayan vivido la Segunda Guerra. Pero bueno, se dispersaron, es difícil saber, porque además durante la época de Stalin se cortaron mucho las relaciones, ¿no? Aunque en San Javier se formó, y allí hay algunas fotos, entre las cuantas fotos que tiene el libro, un comité de ayuda en San Javier para mandar ropa para los soldados que luchaban contra el nazismo. ¡Qué fantástico! Las mujeres de San Javier hacían colectas para mandar a sus compatriotas, e incluso los sanjavierinos que estaban en contra de la Unión Soviética, que eran muy anticomunistas, en ese momento se unieron, porque bueno, para ellos era la gran guerra patria, estaba en tela de juicio la existencia misma del país. Agentes de la KGB. Bueno, desde el principio está claro en San Javier que para el Estado uruguayo, no solamente en el periodo dictatorial, siempre hubo la percepción de que todo lo que tenía que ver con las instituciones culturales, el ICUS, Instituto Cultural Uruguayo Soviético, incluso la Unión Eslava, o sea, que había otras instituciones, el Centro Cultural Máximo Gorki en Montevideo, en San Javier, eran agentes encubiertos de la KGB. Entonces hay una vigilancia. Si uno en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia está claro en los documentos, hay una vigilancia temprana de quienes compran las revistas soviéticas, y ya incluso te digo que desde el año 30 se plantea
que es una comunidad a atender. Sí. Que son, o sea, que es que detrás de cada ruso hay un comunista, hay un subversivo. Eso en democracia se maneja de una manera y luego en dictadura se transforma en, bueno, represión y encarcelamiento. Claro, hay que recordar que, claro, incluso en los años previos, ¿verdad?, al golpe de Estado en el Uruguay, siempre se decía que una de las embajadas más importantes de nuestra América Latina, embajada de la Unión Soviética, era la de Montevideo, ¿verdad? Porque estaba en un sitio muy estratégico y estaba, además, con la amplitud, vamos a llamarle así, que de alguna forma permiten las democracias. Sí. De todas formas, es algo bastante curioso y es otra de las paradojas también. Los muchachos, en aquel entonces muchachos que se llevaron presos y que estuvieron presos en libertad, ellos dicen, bueno, esto fue también una manera de atacar a la Unión Soviética, llevándonos a nosotros, que éramos la segunda generación de rusos, porque la Unión Soviética iba a pedir por nosotros, y lo cierto es que la Unión Soviética nunca pidió por nada, ninguno de los detenidos de San Javier. No existe. Yo me revisé la correspondencia de Uruguay desde la embajada, sí, y no existe ese reclamo. Es decir, la Unión Soviética tuvo una política exterior totalmente pragmática, como también no existe la posibilidad, aunque lo dijera los comunicados militares, de que había armamento en San Javier y que esto era la práctica de la lucha armada apoyada con la Unión Soviética. Tampoco es así. O sea, la Unión Soviética, en lo que tiene que ver con América Latina, respetó la división total de los territorios. Esto era Occidente, sí, acción política, pero no. Lo dice el propio embajador uruguayo de Posadas, dice, es así, ellos no van a tener una acción armada ni apoyar las acciones armadas. El papá de Carmen Posadas. El papá de Carmen Posadas. Ahí está. Y bueno, no hubo ese reclamo. Incluso yo me sorprendía porque cuando ves los comunicados que dicen que Roslik había estudiado en la Patricio Lumumba, que es un centro de adoctrinamiento guerrillero, dice el comunicado militar, que no fue, sí podría ser de propaganda, en el sentido de en la Unión Soviética pueden estudiar los jóvenes de los países recién descolonizados, porque allí iban también los de los países africanos, asiáticos, pero se formó Roslik como médico. Claro. Allí. Y lo cierto es eso, la Unión Soviética no reclamó ni por la caracterización de la Patricio Lumumba. Ellos tenían una idea de que los gobiernos pasan y nosotros siempre mantuvieron las relaciones económicas con la dictadura. El comercio, el Salto Grande se hizo con tecnología soviética. Es decir, que había una puesta en escena también que le servía al gobierno dictatorial para mantener la represión. O sea, el enemigo subversivo, latente, pero bueno, fue un montaje muy duro lo que pasó allí, ¿no? En ese pueblo. Hay muchos otros capítulos, pero pensemos en La Casa del Silencio, que está sobre el final. Y La Casa del Silencio es el miedo, ¿no? Ajá. Que es lo que registran todos los periodistas. Yo ahí también entrevisté a todos los periodistas que tuvieron alguna vinculación en ese momento, desde, bueno, Roger Rodríguez, Emiliano Cotelo, o sea, la gente de Jaque, Fede Silva, que fueron los que denunciaron el tema, el asesinato de Roslik. Los que hicieron naufragar la mentira oficial, ¿no? Junto con el gremio médico, con la FEMI y con Mari Zabalkin, la viuda de Roslik. Y bueno, y La Casa del Silencio es lo que ven todos los que van a San Javier en el año 84, que es miedo, que es gente detrás de la persiana, que es gente que no habla. E incluso en ese momento, que esa fue otra cosa que a mí también me sorprendió, más de 140 sanjavierinos, 140, 150, presentan a la Suprema Corte de Justicia un pedido de investigación y de protección y denuncian la persecución de carácter étnico y dicen, esta persecución que estamos viviendo desde el año 73 está poniendo en riesgo la existencia de nuestra comunidad. Es decir que fuera así o no lo fuera tanto, había una percepción colectiva de ataque
Y ellos te lo dicen todos, ¿no? Cómo dejaron de hablar el ruso, o sea, cómo trataron de acriollarse en ese periodo, y esto es lo que hay una reversión ahora y que uno lo ve tan lindo y auténtico en la fiesta. Señores, esta historia está contada en forma mucho más completa, ¿verdad? Con mucho más capítulos. En los rusos de San Javier, perseguidos por el zar, perseguidos por la dictadura uruguaya, de Vasily Lubkov a Vladimir Roslik, ediciones de la Banda Oriental. Su autora Virginia Martínez ha estado esta mañana aquí en Tiempo Presente. Gracias, Virginia. Gracias, mucho éxito, suerte. Gracias.